Dios les bendiga a todos. Vamos a estar cómodos por un momento, mis amados. Vamos a tomar nuestros lugares y se me pidió que hiciera un repasito acerca de todo lo que se vio ayer, teniendo en cuenta de los tres problemas, de las tres bendiciones y las tres formas como Cristo pudo solucionar esos problemas. Entonces vamos a recordar por un momento cuando Dios creó al hombre, lo creó y le dio tres bendiciones. La primera fue la imagen, ¿cierto que sí? Imagen. La segunda, la comunión. Y la tercera, la bendición. Este tema lo expuso el pastor Ríos, pastor Raúl, y lo hizo magistralmente, pastor. Creo que lo entendimos muy bien. Y luego vino el segundo tema, que lo expuso el pastor Andrés, que lo expuso también de una manera muy especial, magistralmente. Y él nos habló acerca de que cuando el hombre cayó en pecado, es decir, Génesis 3, 1 al 5, allí ocurrieron tres problemas, ¿cierto que sí? Es decir, estas tres bendiciones se perdieron y el hombre quedó atrapado en tres problemas. ¿Cuáles fueron esos problemas? Uno, Satanás, ¿cierto? Segundo, pecado. Y el tercero, separación. Muy bien, hermanos. Él nos explicó eso muy bien, e indudablemente estos tres problemas llevaron como consecuencia al hombre a quedar esclavo. Miren acá, esclavo de Satanás. Quedó totalmente sin fuerza. Mírenme, el hombre quedó completamente sin poder. Lo explicaron bien. El hombre perdió ¿qué? El poder. Recuerde que el pastor Andrés aquí nos hizo 7 niveles, indicando la forma como los hechiceros egipcios solamente pudieron hacer dos o tres, ok, pero había mucho más de lo que Dios realmente le había dado al hombre, y todo se perdió, todo completamente se perdió. ¿Estamos de acuerdo con eso? Se perdió todo el poder de Dios que le había otorgado al hombre. Quedó totalmente sin nada. El hombre quedó totalmente sin nada. Por esa consecuencia, el hombre quedó totalmente esclavo y reducido a Satanás. Y es la condición de esa línea de separación donde el hombre quedó constituido como hijo del diablo, ¿cierto que sí? Y como hijo del diablo, el hombre busca mecanismos, mire, para poder salir de esta línea. Y entre ellos utilizan métodos humanos, métodos que el hombre trata de buscar para poder pasar esta línea, y no la puede pasar. Nadie por sí mismo, nadie por su propia fuerza puede encontrarse con Dios. Nadie. Eso debe darnos a nosotros claros. Nadie por su propia fuerza puede encontrarse con Dios. Necesitamos un Salvador. Dios, mirando la condición del hombre y todo lo que básicamente fue el fracaso del hombre, inmediatamente envió un Salvador llamado Jesús, ¿cierto que sí? Quien murió como Cristo y allí cumplió los tres oficios, mírenme, de un ungido. Él fue Cristo. La palabra Cristo significa ungido, ¿ok? Y como ungido, él cumplió tres oficios supremamente importantes. Esos oficios fueron, al morir como verdadero rey,
dice que destruyó completamente las obras de ¿qué? De Satanás. Murió como verdadero sacerdote. ¿Qué hacían los sacerdotes? Eran los que ofrecían el sacrificio por el pecado. Todo eso, el oficio del rey, del sacerdote y el oficio del profeta, recuerden que eran temporales. Eran oficios temporales en el Antiguo Testamento, porque se nos ha venido hablando que eran sombras. Eran temporal. Cuando Cristo muere, entonces Él muere de una vez y para siempre, hermano. Y destruye completamente a Satanás. El primero destruye a Satanás como rey. Como sacerdote, Él hace el sacrificio más grande, entregando su vida. Escuche. Y resolvió el problema del pecado. Dice Romanos 3:23 que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero Cristo nos dio vida y vida en abundancia. Amén. Como sacerdote, Él abrió el camino que nos conectó nuevamente ¿con quién? Con Dios. Ahora, en esa condición viene lo que hablaron esta mañana, que es la aceptación. ¿Qué tengo que hacer? Aceptar a Cristo en mi corazón. Y esa aceptación, indudablemente que tiene, inclusive en nuestra mesa se presentó un pequeño debate si una persona que aceptara a Cristo, bueno, hay iglesias donde básicamente cada 8 días hacen su confesión de fe, y en un momento determinado alguien trae un invitado, y cuando el pastor llama a que hagan la oración de fe, entonces el que trae al invitado lo agarra y le dice pase. Eso suele suceder en las iglesias, y le dice venga, vaya y hagan la oración de fe. El debate era si esa persona realmente recibía a Cristo o no, porque muchas personas en un momento determinado pasan presionadas, pero no saben realmente lo que significa recibir a Cristo. Y claro, esto es un concepto muy personal. Tenemos que tener una convicción clara en nuestro corazón. Si no hay una convicción clara en nuestro corazón, hermano, por más que yo repita que soy cristiano, por más que cargue una Biblia, por más que yo vaya a una iglesia, aún hay hermanos en medio de la iglesia que no se han convertido y han repetido la oración de fe muchas veces. Eso para mí es muy claro, y es necesario que lo tengamos nosotros claro. En ese sentido, cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, entonces dejo de ser esclavo del diablo y me constituyo en un hijo de Dios. ¿Ve? Ahora, ahí, entonces, si nosotros miramos acá hay 6 estados que indudablemente son el resultado de ser hechos hijos de Dios. Y es curioso porque el pastor Lee últimamente nos ha hablado mucho del árbol, y él dice, ok, nos hace un arbolito bien bonito, ¿cierto? Y en ese arbolito él indica que cuando la raíz básicamente está mala, ¿cierto? Diablo, pecado y separación. Ahora, cuando esta raíz, cuando el árbol tiene esta raíz, es decir, una persona que no tenga a Cristo tiene esta raíz, entonces tiene 6 frutos, ¿cierto? Que indudablemente marcan y se evidencia en la vida de una persona que no tiene a Cristo, ¿cierto que sí? Entre ellos, si miramos, por ejemplo, el primer punto, un problema de pertenencia. Le pertenecemos a Satanás, hijos del diablo. Juan 8:44. ¿Qué dice Juan 8:44? Dice, vosotros sois de vuestro padre el ¿qué? El diablo. Entonces presten atención que solamente voy a trabajar ese puntito. Miren acá. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Imagínate que usted viene al culto
Usted está aquí, pero de repente sale y por un momento lo invaden los malos pensamientos, lo invade algún problema que surja, alguna cuestión que indudablemente se manifieste en usted, y por alguna razón miente, hace algo indebido. Entonces mire lo que dice el texto: los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces nadie necesita decirle a usted a quién pertenece. Usted ya sabe a quién pertenece. Si usted es una persona que aún todavía practica la mentira, si usted es una persona que no está sana en su corazón y siente odio hacia otras personas, si usted es una persona que critica a las otras personas, entonces usted no necesita que alguien le diga: usted es un hijo del diablo. No, usted ya debe saber qué hay en su corazón. Santo. Usted ya sabe qué hay ahí. Es importante, porque esos 6 frutos son bien importantes. ¿Está bien? Ahora, cuando nos hacemos hijos de Dios, entonces ya no tenemos 6 frutos malos, sino este árbol cambia, ¿cierto que sí? Cambia la naturaleza de la raíz. Al cambiar la naturaleza de la raíz, ¿qué cambia? El fruto, ¿cierto que sí? Cambia el fruto. Y cuando cambia el fruto, hermano, entonces indudablemente dice que se nos aumenta uno más, ¿cierto que sí? Ya tenemos 7 bendiciones, y entre esas todas son tan bonitas y tan hermosas explicarlas, pero la primera es como bien importante, ¿cierto que dice? Poder de ser hijo de Dios. Poder de ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Bien, presten atención acá, miren acá. Imagínense que aquí entrara el hijo del presidente de esta nación. ¿Qué pasaría acá? Miren. Wow, todo el mundo quisiera tomarse una foto con él. Esta mañana los mariachis estaban acá y todo el mundo quería tomarse foto con los mariachis. Escuchen, si entrara el hijo del presidente, es una novedad, ¿cierto que sí? Pero míreme, dice la Biblia que cuando usted y yo tenemos a Cristo en el corazón, nos convertimos en hijos de Dios. ¿Qué pasa cuando usted va a algún lado, hermano? Cuando usted va a una casa, hace alguna visita, ¿qué sucede? ¿O no sucede nada? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es muy importante, porque la razón principal es poder interpretar que nosotros somos diferentes y que el evangelio se vive afuera. Es algo que nosotros necesitamos entender, porque es tan fácil decir: yo soy cristiano, pero no sucede nada en mí, no hay cambios. La familia no viene a la iglesia porque me he convertido en una persona supremamente religiosa, en un estorbo para que otros vengan a la iglesia. ¿Cuántas veces nuestro testimonio no es tan bueno como familia? Y sabe, digo esto porque es algo que me ha tocado muchísimo en la iglesia donde yo trabajo, en Bogotá, y he desafiado mucho a la gente para que verdaderamente tengan un cambio en su interior, para que seamos testimonio. La Biblia dice que somos luz, miren, y que somos la sal de la tierra. Y como luz, usted tiene que alumbrar, ser testimonio. La gente tiene que ver una evidencia en usted, en mí, hermano. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos cartas leídas, eso lo dice en Corintios. Dice que nosotros somos cartas leídas, abiertas. No necesitamos testimonio de nadie, no necesitamos que alguien nos recomiende. Nosotros mostramos la imagen de Cristo a través de nuestras vidas. El problema es, ¿estamos verdaderamente siendo cartas abiertas? La gente está leyendo a través de mí que soy algo diferente, que soy cristiano, que tengo a Cristo, o soy de los que me lo paso murmurando y criticando y pelando de los demás. Hermano, porque eso es complicado. Yo no puedo decir que tengo a Cristo
cuando comienzo a hacer comentarios de otra persona. No, mi hermano. Revisemos nuestra vida. Revisemos. Hagamos un análisis de lo que realmente hay en nuestro corazón. Y cuando nosotros tenemos estos 7 frutos, hermano, entonces ayer me preguntaba un pastor y me decía: pastor, yo quiero que usted me explique, por favor, y me diga cómo voy a predicar en la iglesia acerca de eso. ¿Cómo es el seguimiento que yo debo hacerlo? Entonces yo le dije: hermano, pues solamente le voy a presentar lo que yo hago. Agarro la imagen de Dios y lo llevo y elaboro un sermón de la imagen de Dios. Usted se imagina, hermano, mire. Ahora, él me decía: pero ¿cómo trabajo la imagen de Dios? Y le digo: bueno, piense por un momento, ¿qué es la imagen de Dios? Porque la gente en ocasiones se ha hecho muchas figuras de la imagen de Dios. ¿Usted sabe lo que hace el mundo? El mundo trata de imaginarse cómo es Dios y trata de idealizar una imagen de cómo es Dios. Y por eso las imágenes, y por eso la gente rinde culto, hace idolatría de mil maneras, ¿cierto? Buscando cuál es la imagen de Dios. Y la Biblia nos dice, Pastor Lino lo enseñó claramente. Él nos dijo que la imagen de Dios era la sabiduría. Cuando yo conozco y entro en la palabra, míreme, esa palabra me da ¿qué? Sabiduría. Y cuando yo encuentro la sabiduría, estoy entrando en la imagen de Dios. La inteligencia, ahí está el listado en la clase que nos ha dado el pastor Lee. En la medida en que yo voy caminando con la palabra, que voy caminando con Cristo, yo voy encontrando la imagen de Dios en mi vida. Y eso, indudablemente, que nos da a nosotros. Es decir, todo esto solamente como ejemplo, pero esto es un sermón, este es otro. Cada uno de estos puntos es un sermón. Hermano, usted tiene para que predique por lo menos 2 años. Porque el pastor me preguntaba: ¿pero cómo hago? Y yo le digo: hermano, ¿qué me dediqué a la iglesia? A predicar de cada punto de eso. Las 3 bendiciones, los 3 problemas, las 3 soluciones. Porque son 3 bendiciones, ¿ve? 3 problemas y 3 soluciones. ¿Cierto que sí? Y luego agarramos todo lo que tiene que ver con cada una de los 6 problemas, las 7 bendiciones. Ahora, ¿cómo tenemos seguridad? Entonces, viene algo, escuche esto. 5 seguridades, míreme, que todo cristiano, hijo de Dios, necesita tener. Seguridades. ¿Está entendiendo? Míreme. 5 ¿qué? Seguridades. Ahora, usted tiene que tener una convicción profunda, porque es que en ocasiones nosotros en la iglesia, ¿cómo estuvo el culto, hermano? No, bien chévere. ¿Y de qué se habló? No sabemos de qué se habló en el culto. Y eso es un problema, porque usted no está aprendiendo, no está creciendo. Y en esta tarde creo que hay personas nuevas que están recibiendo el entrenamiento de los que vinieron ayer. Entonces, le voy a hablar rápidamente, porque ya me están acusando acá, de las 5 seguridades del creyente. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 5, perdón. Y versículo 10. Nos dice la palabra: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y esto es poderoso, mírenme acá. Si yo tengo a Cristo, míreme. ¿Cómo? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Míreme acá. Le voy a explicar. Si yo tengo a Cristo, dice que yo tengo el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? ¿Quién es el testimonio? Cristo. El testimonio lo tengo en mí. Yo tengo el testimonio. Es decir, Cristo está en mí. Y eso tiene que ser algo
que me debe llevar a una convicción profunda de que realmente Cristo está en mi corazón. Si yo no tengo la convicción, mire mi hermano, si yo no tengo la convicción, entonces lo que yo hice sencillamente fue algo religioso, un rito más. Yo necesito tener claridad de que donde yo voy, Cristo está en mí. Donde yo piso, Cristo está en mí. Si yo les contara un testimonio que me ha costado por abrir la boca, les contara un testimonio de lo que Dios hace conmigo. Se lo voy a contar. Mira, por alguna razón, no me pregunten por qué, por alguna razón yo no me he vacunado. En mi país no es obligatorio. Y he salido a muchas misiones. He salido del país muchas veces. Y antes de salir de mi casa, yo le digo a Dios: Señor, si este viaje es tuyo y tú vas conmigo, donde yo voy, tú vas a pasar por mí. Hermano, y puede creer, ayer le conté a una persona acá, no le voy a revelar a quién porque no es relevante, pero vea, muchas veces voy en la fila y piden el carnet de vacunación y están pidiendo, y yo voy en la fila y le digo: Señor, ven por mí, yo estoy ahí. Y paso. En el momento en que voy, algo sucede, hermano, se distrae por alguna razón, pero algo sucede y yo voy pasando por un lado abiertamente en el nombre del Señor. Hermano, eso no ha sido una vez, muchas veces. Y ese es un testimonio, hermano. Mire, ahorita voy a ir a Argentina, y en Argentina es complicado. Voy a ir con pastor, pero tengo la seguridad que si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer siempre en el nombre de Jesús. Y no voy a tener problemas, ni voy a tener temor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está en mí. Muchachos nuevos, la seguridad, si Cristo, usted no tiene la seguridad de que Cristo está en su vida, hermano, entonces usted sencillamente asistió a una clase religiosa más. Usted tiene que salir de aquí convencido de que Cristo está en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda seguridad, la respuesta a la oración. Miren acá. En ocasiones nosotros oramos y oramos y oramos y no recibimos respuesta. Y usted ve gente llorando y llorando y afligidos porque no reciben una respuesta. Hermano, la Biblia es clara y nos dice en Juan 14:14: si me pidierais algo en mi nombre, escuchen, en mi nombre lo haré. Y en el nombre de Cristo, míreme, es pedir en la voluntad de Cristo, no en mi voluntad. Por eso me encantó la conferencia anterior, cuando el pastor nos hablaba y nos decía que en muchas ocasiones nosotros le pedimos a Dios. Por ejemplo, él decía: piden para que sus hijos tengan casa, tengan carro, tengan un mejor trabajo, tengan una mejor universidad. Hermano, escuche, esas son las cosas que están aquí. Pero yo, míreme, le voy a decir mi concepto, lo que yo he entendido de todo esto, hermano. Cuando yo tengo la seguridad de que Cristo, míreme, realmente transformó mi vida y está en mi corazón, yo no necesito pedir bendiciones, porque las bendiciones me seguirán en el nombre de Jesús. Me seguirán. Yo no necesito eso. No necesito estar de rodillas todos los días haciendo la misma petición, o en su defecto, la gente que comete un pecado, un error, y entonces se arrodilla y pide, y luego entonces mañana vuelve y pide, y como que no vio la respuesta y vuelve y se arrodilla y pide por lo mismo. No, hermano, no haga eso. El Señor ya te escuchó. El problema es que muchas veces
nosotros ni siquiera somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos por los actos que cometemos. Y usted tiene que tener la seguridad que Dios te perdona y que Él se olvida que se olvidó que usted cometió ese pecado. Amén. Y lo segundo es que usted tenga la seguridad de que si usted pidió perdón, ya, tranquilo, usted fue perdonado. ¿Está bien? Ahora, eso no le da lugar para que usted vuelva nuevamente y cometa otro pecado y esté entrando y saliendo. El Evangelio no es para eso, hermano. El Evangelio es para que usted disfrute de Cristo, de Emmanuel en su vida. Amén. Número 3, seguridad de la guía. Esto me encanta, hermano. La guía de Dios. Escúcheme. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Dice: reconócelo en todos tus caminos, escúcheme, y Él enderezará tus veredas. Hermano, mire, si yo salgo, es decir, voy a ponerme como ejemplo, si yo salgo, yo creo que lo que yo voy a hacer es el propósito de Dios. Miren acá, miren acá. Bueno, me voy a abrir un poquito. Si yo voy a hacer un negocio, míreme, entonces yo creo que lo que yo voy a hacer es porque Dios me lo permite, y lo que voy a adquirir es porque Dios me lo va a dar. Míreme, entonces yo voy confiado de que Dios está en el asunto. ¿Me está entendiendo? En todo, hermano. Pero qué problema cuando usted sale, camina, va, viene y ni siquiera tiene en cuenta a Dios. ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿Qué clase de creyente es usted, hermano? Necesitamos interpretar quiénes somos. Dice: reconócelo en todos tus caminos. Ahora, hay muchos testimonios, no solamente el mío. Muchas personas aquí tienen testimonio de lo que Dios ha hecho cuando el infierno ha querido quitarle bienes, cuando ha querido a través de un negocio quitarle cosas, cómo Dios ha intervenido cuando usted reconoce a Dios en todo. ¿Me está entendiendo? Reconócelo en todos tus caminos, cada paso. Míreme, cada vez que tú salgas de tu casa, hermano, usted está recorriendo una vereda, un camino, porque usted no sabe si va a volver, hermano. Cada vez que tú sales de tu casa es un camino nuevo que tú vas a tomar. Y cuando tú salgas, ve confiado en que Dios está contigo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios está ahí. Entonces, cuando tú entiendes eso, hermanos, entonces lo llevas a tu mente y a tu corazón y te vas tranquilo, hermano. Que allí están robando y allí están asaltando, eso no es problema suyo. Usted siempre será guardado en el nombre de Jesús. Pero eso necesitamos una convicción clara. Yo trabajo en uno de los sitios más neurálgicos de Bogotá. Pastor Andrés, algunos pastores que conocen allá en el sector donde yo trabajo, y es muy complicado, hermano. Y allí no se podía salir de noche. Sin embargo, nosotros salíamos de noche a orar por el sector y teníamos la convicción de que nada nos iba a tocar, y nunca nos sucedió nada. Un lugar donde después de las 10 de la noche no podía salir nadie porque lo mataban, lo robaban, hacían muchas cosas. Pero cuando usted tiene la convicción, hermano, usted va seguro. Pero la pregunta es: ¿por qué le da miedo? ¿Por qué le da temor? Cuando usted va a salir, ¿siente miedo? Cuando va a salir, ve que hay un lugar muy complicado, ¿le da miedo? En una ocasión el pastor le iba a mi casa, y claro, uno siempre tiene la costumbre que los extranjeros hay que cuidarlos enormemente. A ellos hay que cuidarlos. Por ejemplo, si alguien va, hermano, nosotros los cuidamos, porque si algo le llega a pasar es una responsabilidad nuestra. Entonces el pastor Lee tiene una costumbre, que él se le escabulla a uno, él se le va, y cuando yo me di cuenta, se me perdió el pastor Lee. Estaba en medio de un comercio, hermano, y yo me desesperé buscando al pastor Lee. Y yo, hermano, eso yo le pedí al Señor: por favor, que aparezca, Dios mío.
Sí. Y cuando lo veo en una vitrina tomando fotos, en un lugar, hermano, donde un celular es, sí, una cosita de estas, como era el celular que carga, pero el hombre tomando su celular, y yo le pregunto, ¿por qué hace eso? Y dice, no sabe que Dios está conmigo. Yo aprendí de él, he aprendido mucho de él, ha sido una gran bendición. Escuche. Otra cosa, número 4, seguridad del perdón de pecados. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Entonces nos dice la palabra. Primera de Juan 1 y versículo 9. Nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, miren, escuchen, si confesamos, ¿usted sabía, hermano, qué es lo que más le cuesta al hombre? Reconocer el error. Qué cosa tan terrible, hermano. Si es algo que nos cuesta, porque me incluyo, nos cuesta reconocer nuestras faltas. Y creo que mucha gente se detiene en el campo espiritual por causa, hermano, de no tener el valor de reconocer. Y eso es un problema. Y yo solamente les comparto aquí una palabra muy sencilla, hermano, porque pues el tiempo es limitado. Pero la razón principal es poder interpretar, mi amado hermano, que para Dios nada se le oculta.